Ahora nos toca hablar un poquito de, claro, ya se acerca los días más fríos y se acercan las heladas, las primeras heladas, al menos para el centro de Córdoba. Ya se han producido las heladas en el campo, pero en los lugares más céntricos todavía no. Pero ya viene, las primeras heladas se calculan que van a estar entre el 15 y el 20 de junio. Esas son las primeras heladas en la ciudad de Córdoba en los últimos 30 años, ¿no? ¿Qué es la helada? Es que se congelan los líquidos del interior de la planta y esos líquidos aumentan su volumen y rompen las paredes celulares. Tienen que tener en cuenta un detalle. En todo el mundo, las casillas meteorológicas, que es donde se toman la temperatura habitualmente, están a 1,56 m de altura. ¿Por qué a 1,56 m? Porque si yo la tomara un poquito a 1,20 o a 2 metros en otro lugar del mundo, puede variar la temperatura, porque el frío es denso y baja, entonces siempre tenemos frío en los pies, porque en los pies, cuando hay 3 grados de temperatura a 1,56 m, en el suelo hay 0 grados. Entonces, si yo digo que hay 0 grados o 1 grado en Río Cuarto y yo tomo esa temperatura, la tomaron a 20 centímetros del suelo, no se puede comparar con una temperatura tomada a 1,50 m o a 2 metros en otro servicio meteorológico. Entonces, en todo el mundo las casillas meteorológicas están ubicadas a 1,56 m. Eso es norma. Y cuando hay 3 grados a 1,56 m, habitualmente hay 0 grados en el suelo. Entonces, cuando escuchamos que el servicio meteorológico dijo que anoche hicieron 5 grados, en el suelo hicieron 2 grados. Cuando hizo -1, en el suelo hizo -4. Esa es más o menos la relación. Y esto nos sirve, ¿saben para qué? Si yo tengo una galería llena de plantas y mis plantas están apoyadas en el piso, y si yo esas plantas las pongo a 1,56 m, van a estar 3 grados más de temperatura que en el suelo. Entonces, saquen las plantas. El primer consejo es sacar las plantas del suelo y ponerlas arriba de banquitos, arriba de recipientes de, no les digo a 2 metros de altura, pero a 1 metro de altura, a 50. Si nosotros los tenemos a 1 metro de altura, vamos a estar a 2 grados superior a lo que hay en el suelo. Y si la tenemos a 50 centímetros, vamos a estar 1 grado arriba. Entonces, esto es muy importante porque es más fácil que se hiele una planta que está en la maceta en el suelo que la maceta está elevada. Entonces es conveniente colgarlas en las paredes, en lo posible contra las paredes, no colgarlas sola, porque si uno la cuelga sola por ahí se enfría muy rápido la maceta. En cambio, con la temperatura de la pared, la planta soporta siempre la temperatura del ladrillo, la temperatura del muro, es 1 o 2 graditos más la altura, bueno, le ganamos en 5 graditos. Entonces podemos hacer que nuestra planta en maceta esté en mejor situación. La otra es envolver las macetas con este nylon que les decía yo, que se vende ahí en la Corte de Israel y en las casas que venden nylon. Este nylon que viene con los globitos, estos globitos que son tan lindos apretarlo cuando compramos los electrodomésticos. Si le hacemos a la maceta una vestidura con unos ganchitos nomás que se rodeen la maceta este nylon, también le estamos ganando en 2 o 3 grados de temperatura, que es mucho decir. Y si no, si tienen ganas de tejer, también algunos le suelen tejer el mismo efecto que nos genera a nosotros tejerle, cuando nos tejen un pullover, a la maceta le genera eso. También otra alternativa puede ser, lo hacen con algunas bolsas de arpillera y le ponen diarios entre la bolsa de arpillera, el diario y la maceta plástica. Entonces eso va a hacer que el frío sea menor para nuestras plantas, porque casi todas las plantas que nosotros tenemos en maceta corresponden, son los potus, helechos, son a las selvas subtropicales. Entonces, si las tenemos en galería o si las tenemos afuera,
está bueno hacerle un vestidito a la maceta que le vamos a ganar en 2 o 3 grados. Y si también la ponemos más alta, con que la pongamos arriba de un banquito ya es suficiente, porque el frío va a bajar y arriba del banquito va a ser más tibio. Entonces esos detalles hacen 1 gradito, 2 graditos, que la planta esté mucho mejor, y cuando venga el frío intenso no va a haber problema. Otra de las alternativas es cubrirlas a las plantas con una manta antihelada, que es la manta que venden los viveros, pero no envolverla. Si le envolvemos, hacemos un cucurucho y escape el frío. Es mucho más fácil que escape el frío. Si nosotros les ponemos algo que frene la salida, el frío, el calor que va escapando del suelo, porque ¿qué es la helada? Justamente es el calor que se escapa del suelo y se va a la atmósfera. Por eso no hiela los días nublados. Los días nublados, como la atmósfera tiene un techo, el calor queda y se mantiene y no se produce la helada. La helada es cuando se escapa libremente. Entonces, colocándole un techito, nosotros hacemos lo mismo que el nublado. Y el techito puede llegar a ser de una manta antihelada, puede llegar a ser con unas hojas de diario, suficiente, con unos broches. Lo sostenemos, el diario es bastante térmico y no permite que escape el calor del suelo. También se puede hacer con un paraguas, yo creo que el otro día les dije, con un paraguas viejo, muchas veces evitamos la helada, o una sombrilla de playa vieja, esa sombrilla vieja que no sabemos, la planta, si uno tiene una planta susceptible de helada en el medio del jardín, entonces eso va a mantener la posibilidad. Eso sí, al otro día hay que sacarla, porque si no, no va a ingresar el sol, y si no ingresa el sol tampoco se vuelve a calentar el suelo. Pero hay algunos que han tomado esas viejas sombrillas de playa y le han hecho poner un nylon arriba, o un viejo paraguas. Entonces uno va y lo clava en el jardín, y ese viejo paraguas o la sombrilla de playa evita que el calor escape y la planta va a tener menos posibilidad de helarse. Otra de las posibilidades de que una planta no se hiele, bueno, es sencillo. Así como calentamos una bolsa de agua caliente que nos permite la temperatura durante la noche, se puede calentar un bidón con agua caliente que se pone al lado de la planta, y si ponemos 2, más todavía, y si tenemos que salir, ponerlo tipo 2:30, cuando más o menos uno calcula que va a empezarle tipo 11, 12 de la noche, antes de irnos a dormir, vamos y le ponemos 2 bidones que no toquen el tallo, que no estén en contacto con el tallo de la planta. Pero esos bidones con agua caliente, bien tapaditos, van a permitir que la planta, que el calor no escape tanto. Otra de las formas de hacer que el calor no escape tanto del suelo es ponerle, aportarle tierra al tallo. Eso viejo de los rosales que le hacían la montañita para la cazuela, eso es para que le estamos poniendo una colchita para que no se enfríe tanto el suelo. Y eso en la huerta se usa mucho cuando se hace la aporque en las cebollas, que son muy sensibles, o las plantas de lechuga, se le aporta tierrita, y esa tierrita presionamos un poquito para que quede compacta, para que no quede muy rugosa, pues si queda rugosa hace como un radiador. Tenemos que planchar, nosotros planchando queda una superficie que no permite que el calor escape. Si nosotros tenemos rugosidades, va a escapar por esas rugosidades porque va a tener mucha exposición, mucha superficie expuesta al viento y puede enfriarse. Planchando el suelo es lo mejor. Y le hacemos la montañita alrededor del tallo, esa planta tiene menos posibilidades de helarse. Otra posibilidad es, habíamos dicho, ponerle bidones con agua caliente. Esto es, por supuesto, por una planta nueva que trajimos, un lapacho, una planta que es sensible al frío, un jacarandá, esas plantas que por ahí, pero para un frutal ni loco, para un frutal, para un rosal, para una planta que ya está adaptada al jardín, mimarla de esta forma es malcriarla. No, la planta ya está adaptada a el frío y mientras más frío tenga, más fácil se va a adaptar. Estos consejos son para cuando pusimos una planta nueva, un palto, por ejemplo, que no soporta mucho las heladas. Bueno, el primer año, los primeros años, tenemos que hacerle que no esté tan expuesto. La planta sola después con el tiempo se va a rusticar y va a soportar muy bien el frío.
pero un palto, lapacho, jacarandá, esas plantas del norte de Argentina que hemos traído y que por ahí recién la plantamos y todavía no se adaptó, está bueno mimarlas un poquito y cuidarlas, que las heladas no las quemen tanto, ¿no? ¿Qué otra posibilidad se puede hacer? Es regar a los alrededores. ¿Por qué? Y regar antes de las heladas. Fíjense que las canchas de fútbol o las canchas de golf se programan los sistemas de riego para que abran en el momento de la helada. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua en ese momento que sale tiene 5 grados y en el ambiente hay -1, -2. Esos 5 grados los va a entregar el agua. El agua al congelarse, ¿qué está haciendo? A un cuerpo al enfriarse, que en este caso es el agua. Al enfriarse no es que absorba frío, sino que está liberando calor. Ese calor de 5 grados lo libera para llegar a -1, libera 6 grados al ambiente. Y esos 6 grados que liberó el agua los absorbió el césped o nuestras plantas. Entonces, regar, pero no regar mucho, humedecer el ambiente. Humedecer el ambiente, generar humedad ambiente en el momento que se está produciendo la helada es excelente. Bueno, pero no nos vamos a levantar a las 5 de la mañana a regar el jardín. Entonces, si sabemos que va a haber helada, mojamos los alrededores o colocamos mucha agua en los baldes. Antes se ponía, yo no sé qué, era horrible. Esas cubiertas que le ponían en el campo alrededor del frutal, que le ponían una cubierta cortada abajo y le llenaban de agua. Y quedaba pésimo, queda paisajísticamente es feazo. Pero no importa, esa agua lo que generaba era humedad ambiente y esa agua al congelarse liberaba los 6 o 7 grados que tenía en su estructura acuosa, en su estructura física, los liberaba al ambiente. Para llegar de 6 grados a -1, liberaba 7 grados de temperatura y esos 7 grados los absorbía la planta. Entonces, también estaba esa idea de le colgaban botellas a los frutales, le colgaban las botellas de leche, estas con las que ahora son las mismas que se utilizan para la pulpa de durazno, que viene la botella de boca ancha. Esa botella de boca ancha se colgaban 3 en la horqueta de los frutales y eso tenía una temperatura, inclusive las llenaban con agua tibia. Y esa agua tibia, que a lo mejor tenía 28 grados o 25 grados, se liberaba para llegar a -1, liberaba 25 o 26 grados, o libera, en la actualidad, 25 o 26 grados en esa horqueta y no se hiela. Y si es una planta nueva y se le pone arriba un techito, ese techito impide que esa temperatura se escape. Entonces, esa puede ser otra de las formas de hacer que la helada no queme tanto la planta, que no sea tan intensa, ¿no? Otra de las particularidades es regar el ambiente, pero no regar la planta. Ese es el mejor consejo. ¿Por qué? Porque ¿qué produce la helada? La helada, las paredes de la célula vegetal, a diferencia de la célula animal, tiene una pared celular firme de lignina. Y esa pared celular, cuando se congela lo del interior. A ver, lo hagamos más fácil. Ustedes llenan la cubetera, la ponen llena de agua, la meten al freezer. Cuando la sacan a las 2 horas, el hielito está afuera. ¿Por qué? Porque se dilató. Cuando se congeló, aumentó su volumen. Y el hielito medio que sale para afuera porque aumentó el volumen. Por eso las cubeteras son de materiales que pueden tener cierta flexibilidad, ¿no? Aumentó su volumen. En la célula vegetal, en el interior de la célula, tiene una pared rígida, no rígida, relativamente rígida. Cuando se congela lo del interior de la célula, no puede estirarse la pared celular y se corta. Cuando llega la mañana y empieza a calentar el sol, todo el cubo celular sale hacia afuera y sale el núcleo, los ribosomas, todo. Se acabó la célula.
ahí es donde se produce lo que se llama la helada negra, que aparece chamuscada la planta, deshidratada, porque todo lo que estaba en el interior de la célula, al romperse la pared celular, porque no aguanta el crecimiento de ese hielo que aumentó el volumen, se rompe la pared celular y no puede sellarse a la mañana tan rápidamente, y ahí sale todo y mueren esas células porque salen todos los orgánulos de la célula afuera. Eso si la planta está muy regada. Es un globo que no aumentó, no pudo aguantar el aumento del volumen. Ahora, si el globo está desinfladito, una pasita de uva, la pared celular está porque la regamos poco a la planta, está media caíducha la planta. Aumentó el volumen y la pared celular absorbió eso, absorbió ese crecimiento y no se partió. Después la célula vuelve a recomponerse. Entonces, una planta que está con poca agua soporta mejor la helada que una planta que está con mucha agua. Entonces, yo les digo, sí, pero Grimaldi me dijo que tenía que regar los alrededores. Que no llegue el agua a la raíz. No le pongan la manguera abajo para que la planta se hidrate y esté turgente, tirante. Y esa es la planta que se hiela. Y estamos hablando de los espacios celulares. Hay un montón de espacios intercelulares entre célula y célula que también aumentan su volumen y la hoja se parte. Cuando un árbol se hiela, se raja la corteza porque aumenta el volumen interno y se raja la corteza. Cuando el árbol está o la planta está carente de agua, acompaña ese crecimiento y no se produce la ruptura. Este es alguien que no sabe que yo grabo videos a esta hora. Bien, volviendo al tema. Entonces, una planta que está con poca agua soporta mejor la helada que aquella planta que está con mucha agua. Ahora, el agua sí es indispensable en los alrededores de la planta. Eso siempre tenganlo en cuenta. Bien, ¿qué otro temita nos tocaba con respecto al frío? Bueno, las galerías. Mojen el piso de las galerías de ladrillo, todas estas galerías que entonces al congelarse, la humedad que esté evaporando y al congelarse la humedad del suelo, se produce ese congelamiento libera la temperatura para que la planta las pueda llegar a absorber. Si ustedes van a los viveros en provincia de Buenos Aires, fundamentalmente los que producen azaleas en la zona de Pilar, que hay algunas heladas bastante intensas, tienen una zanja que se rellena con agua. Y todas las noches rellenan esa zanja con agua, tiene un nylon y se rellena la zanja con agua. Y esa agua, que es mucha cantidad de agua, porque en realidad es una zanja que tiene unos 30 centímetros de profundidad por 30 de ancho, forma parte de la acequia que recorre el campo, pero cierran de un lado, cierran del otro, queda el agua. Y el agua, a la mañana, cuando ustedes entran en el invernadero, van a encontrar que el agua está congelada. Y tiene una capa congelada, 2 centímetros congelada. Y las azaleas que están a los alrededores están preciosas. ¿Por qué? Porque el agua absorbió el frío y liberó su temperatura. Ahora, lo que hay que hacer es a la mañana sacarlo, porque ese cuerpo congelado tarda después en calentarse. Entonces abren las esclusas, sale todo el hielo, entra agüita nueva, que trae otra temperatura y se puede hacer. Entonces, colocar estos cuerpos alrededor de las plantas que se congelen, bueno, hay que tener la precaución de sacarlos a la mañana, porque si no, son las 11 de la mañana y siguen congelados y siguen, o sea, ese cuerpo que se congeló, que liberó su temperatura, ahora empieza a liberar el frío y absorber el calor. Y entonces hay que sacárselo en lo posible para evitar que la planta se hiele. Pero recuerden siempre, plantas con poco nivel de riego, mucha humedad ambiente y tapen, no envuelvan,
tapen. Si ustedes tapan, lo que van a lograr es que ese calor que estaba en el suelo no escape a la atmósfera, y así se evita la helada. Bueno, ¿qué otro tema? Acolchar. Yo creo que habíamos hablado el otro día también. Cuando ustedes cortan el césped, todo el corte de césped va a las plantas susceptibles a la helada. La acolchan bien alrededor, ponen una colchita de césped recién cortado y ese césped al fermentar eleva la temperatura y también sirve como colchita para que la temperatura del suelo no escape al ambiente. Pueden acolchar con césped recién cortado, pueden acolchar con diarios, poniendo diarios alrededor de esa planta. De plantas nuevas estamos hablando, de plantas que son muy susceptibles al frío. Pueden acolchar con diarios, algunos ponen cartones inclusive y tapan con tierra, con un cartón alrededor de la planta, se le echan unas paladitas de tierra arriba para que quede estéticamente lindo, que no se vea ahí el cartón, pero eso evita que el suelo se enfríe. De la planta se puede helar toda la parte aérea, que va a volver a brotar si las raíces están vivas. Entonces tengan siempre en cuenta que más que cuidar la parte aérea, lo que tenemos que cuidar es las raíces, porque si las raíces se hielan, la planta muere. Por eso es que ponemos la tierrita alrededor del tronco, que cuidamos que la tierra en realidad es lo que no tiene que enfriarse más que la parte aérea. La parte aérea se puede helar y la planta va a brotar nuevamente. Con respecto a las hojas heladas, tengan en cuenta que por ahí es muy... se helaron todas las hojas y la planta va a producir sus sellos. La planta no se va a deshidratar porque queden las hojas heladas. En el caso de las achiras, por ejemplo. Las achiras se hielan y quedan las hojas un tiempo ahí. Y tengan en cuenta dejarlas, porque esas hojas están haciendo de techito para que el calor no escape. Si ustedes las cortan, queda libre y el calor se escapa y ahí se van a helar las raíces. Nos aguantemos un poco la parte estética, esa de ver una planta media chamuscada, media fea, pero técnicamente es mejor dejarla durante esa semana al menos de las heladas, dejarla porque esas hojas chamuscaditas están haciendo un techito para que el calor del suelo no escape. Entonces, aparte nosotros al hacer el corte estamos generando una cicatriz y esa cicatriz, si a la otra noche hay helada, si la otra noche hay helada, están todos los jugos de la planta generando esa cicatriz. Esos jugos están expuestos al frío y se van a congelar muy fácilmente y nos van a hacer que tengamos que volver a cortar 2 días más tarde más bajo y después más bajo y nos quedamos sin planta. Entonces, siempre cuando hay heladas son 2 o 3 días. Después de los 2 o 3 días viene una temporada más o menos linda y vuelve a helar 2 semanas más tarde. Entonces, cuando ya vemos que el riesgo de las heladas intensas ya pasó, ahí salimos con la tijera bien esterilizada. Y esterilizada, les vuelvo a repetir lo que les dije la otra vez, no es pasar las tijeras por alcohol. El alcohol esteriliza al hombre, a la célula animal, pero la célula vegetal, el alcohol no sirve. Para la célula vegetal, agua con un chorrito de lavandina, limpian la tijera con eso y tengan la precaución después de ponerle a las tijeras un chorrito de aceite de que viene para las máquinas, que viene en aerosol, porque el agua con lavandina le genera también que se puedan oxidar muy fácilmente. Pero le sacó todas las bacterias y los microorganismos que nosotros podríamos inocular cuando hacemos un corte. O cuando estuvimos cortando una planta enferma llena de hongos, una vez que terminamos, tiramos toda la basura, limpiamos las herramientas con agua, con un chorrito de lavandina, entonces quede esterilizada para el próximo uso. Porque si no, nosotros días más tarde lo que logramos es que esas bacterias, esos virus viven mucho tiempo y al vivir mucho tiempo generan que cuando podemos una planta se ingrese.
En los rosales, las rosáceas, por ejemplo, tienen muchas bacterias, las erwinas. La erwina es una bacteria que le llaman el fuego de los rosales, pues los quema de arriba hacia abajo y entran por las podas. Lo mismo en los frutales. En los frutales, la mayoría de las gomosis, que son estas bacterias que generan goma en el frutal, se transmiten por las tijeras. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de detalles, ¿no? Y ya que estamos con la gomosis, después de la helada, habitualmente se producen gomas en los frutales, fundamentalmente en los damascos, porque estas gomas salen a obturar esta ruptura que yo les decía, que se rompe la epidermis del tronco y sale la goma a cubrir. Entonces eso sería normal. Ahora, hay una gomosis que está producida por una bacteria que esa sí es letal para las plantas y para los prunus fundamentalmente. La gomosis se produce por múltiples, se puede producir por helada, se puede producir por un taladrillo, que hace un hueco, se puede producir por hasta una carencia de cobre, algunas carencias nutricionales de la planta, que exudan esta goma. Esta goma y también la pueden producir una bacteria que termina matando las plantas. Ustedes tomen la goma y si esa goma, que libera el frutal, la disuelven en agua tibia, es sabia, no se preocupen. Está tapando el hueco, está cerrando la herida que hizo una helada, está haciendo algo que por ahí obturando una herida. Pero si la goma no se disuelve el agua, es la bacteria. Y si es la bacteria, es un problema porque la planta tiene los días contados. Tiene los días contados porque esta bacteria es muy difícil controlarla para un aficionado. Para un profesional es muy difícil controlarla, para un aficionado menos. Entonces, en ese caso, la planta, cuando no se disuelve la savia en agua tibia, tiene esta enfermedad que la va a dejar en el suelo inclusive. Entonces es todo un problema porque no podemos poner el día de mañana otro frutal de la misma variedad o de la misma especie en ese mismo lugar porque va a tener la misma gomosis. Entonces, cuando por esta bacteria murió un duraznero, un ciruelo, un damasco, no vuelvan a poner ahí una planta, un prunus al menos. Te van a tener que poner un jazmín, van a tener que poner otro tipo de plantas, porque la bacteria queda por 5 o 6 años en el suelo. Bueno, más o menos ya estamos con los tiempos. Les repito, hagan sus preguntas que se las voy a responder durante la semana. Traten de en lo posible, si ponen una imagen, mejor, una fotografía por ahí con la enfermedad o con el problema que tenga la planta, porque a mí me ayuda muchísimo ver y les puedo llegar a diagnosticar. No puedo de ninguna manera, eso ya me han pedido el otro día y no lo puedo dar, no puedo dar recetas de fitosanitarios porque el único habilitado para dar una receta fitosanitaria es un ingeniero agrónomo. Yo no soy ingeniero agrónomo y tampoco la puedo poner en un medio público. Esa receta fitosanitaria se da en presencia de persona a persona, es como la receta de un medicamento, que un médico le puede dar solamente y se da en persona. No se puede decir para la gripe tal cosa, para esto tal otro en un medio. Entonces, por favor, no me pidan que les dé les puedo dar alguna recetita casera para matar babosa, con cerveza, con estas cosas básicas, pero no me pidan por favor que les nombre un producto porque no voy a poder. Hagan sus preguntas, déjenlas aquí en la web y nos volvemos a ver en unos días.